Hablamos con María Guadalupe Matute, docente y madre de una nena discapacitada. Teníamos unas cuantas cuestiones para plantear aquí en la mesa. Guadalupe, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Rodo, ¿qué tal? Buen día a vos y a toda tu audiencia. Che, bueno, planteaba recién, ¿no? Salud, educación y discapacidad que se van combinando en un sistema de salud y un sistema de educación que viene bastante maltratado, bastante mal llevado y con demasiado poco presupuesto. Vos tenés a tu hija Julia. Julia sufre de síndrome de West, ¿no? Sí, en realidad es así. Julia, de patología de base, tiene síndrome de Down. Sí. Ella, nació con síndrome de Down. A los 6-7 meses desarrolló este tipo de epilepsia, conocida en la primera infancia como síndrome de West, que cuando va creciendo se desarrolla una epilepsia refractaria. Y para completar el combo, como digo yo, la frutilla de la torta la tiene con una inmunodeficiencia primaria de anticuerpos, que significa que no reactiva a las vacunas. Es una patología que a veces se asocia también con el síndrome de Down. Por estos, el síndrome de Down es una condición genética y por los otros dos condiciones es paciente del Hospital Garraham, sobre todo en la parte de inmunología, que hacemos su seguimiento y control cada 6 meses, ¿no es cierto? Bien, el Garraham, hospital al cual recurre la población prácticamente de toda la Argentina, ¿no? Mira, sí, exactamente, de toda la Argentina. Cuando me propusiste hablar sobre esto, yo recordé un caso. El Hospital Garraham es el hospital escuela, tal vez uno de los más importantes del país. Acá en Buenos Aires se reconocen al Garraham, al Sor María Ludovica de la Plata y el Hospital de Niños y Casa Cuna. Y después, entre los privados, el italiano y el británico. Esos serían como los centros de salud más importantes que reciben pacientes de toda la Argentina. En el año 2014, en el transcurso de una internación de mi hija, recuerdo claramente haber conocido una familia barilochense que estaba también internada allí con un chiquito que tenía un síndrome de Down y una patología asociada que hacía que era una enfermedad metabólica que no procesaba las grasas de los alimentos, una enfermedad terminal. Este niñito estaba internado ahí, yo conocía a su mamá, me acuerdo que hablábamos muchísimo y por lo que lo recuerdo claramente era porque un equipo del hospital de Bariloche, no sé si del hospital público o de una clínica privada, pero había viajado al Garraham, había sido capacitado todo ese equipo en función de ese niño, porque se volvían a Bariloche con una máquina que, conectado al niño, hacía el proceso metabólico que su cuerpo no podía realizar. Sí. Me acuerdo el impacto que en mí causó ese conocimiento porque, ya te digo, todo era en función de una criatura y del desarrollo de su calidad de vida hasta el desenlace, porque los médicos habían preparado a su mamá en función de que el final era... Sí, que era una enfermedad terminal. Iba a pasar, pero para que no transcurriera en Buenos Aires eso, habían preparado a todo el equipo para que su mamá y el niño estuvieran acompañados por la familia. Eso, que parece no tan sencillo y a la vez tan movilizante, eso es el Hospital Garraham. Por lo menos eso era. Estoy segura que en esas cuestiones, quiero creer que no fue nada se modifica. Lo que sí es cierto es que desde el 2012 hasta ahora, en los años que yo lo recorro, la falta de presupuesto tal vez no se vea en la calidad humana y en ese tipo de cuestiones, pero sí se observa a nivel infraestructura, el cuidado de adentro, los bancos, las cuestiones que hacen al bienestar del paciente y del familiar que está internado, ¿no? Porque siempre cuando hay un niño internado hay un familiar sí o sí acompañando. Así que sí, en eso sí se ve muchísimo la baja del presupuesto
que se le destina al hospital. Y es una pena porque la verdad que nosotros dependemos de esos centros. ¿Vos tenés obra social, Guadalupe? Claro, yo soy docente de la Sí. provincia de Buenos Aires y tengo la obra social que me obliga a tener, digamos, el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, que es IOMA. Que la verdad IOMA que estás al horno, francamente. y sí, acá en la provincia de Buenos Aires la verdad que sí. Acá Yo no también. sé qué otras provincias, creo que incluso me comentaste que ahí Bariloche también tiene este sistema de salud. Sí. Por lo menos acá en la provincia de Buenos Aires, IOMA es la prestación médica, ni siquiera creo que corresponda la categoría de obra social, es la prestación médica que nos corresponden a los docentes, al personal estatal, a la policía, y es desastroso. Sí, la verdad que no hay prestaciones que hay que estar recurriendo todo el tiempo a recursos de amparo para que sean otorgadas. Y mi hija, bueno, por intermedio de su papá, que es monotributista, tiene unión personal, con la cual también resolvemos un poco, pero bueno, la verdad es que también en los últimos años todo lo que tiene que ver con prestaciones y derechos adquiridos por las personas con discapacidad, que yo te agradezco que hayas utilizado ese término para hablar de Julia, las personas con discapacidad vienen muy golpeadas entre el tema de las pensiones y la quita de subsidios para discapacidad. Vos sabés que en discapacidad las personas tienen lo que se conocen como los derechos de las personas con discapacidad. Esto Sí. está reglamentado, hay una carta orgánica, hay algo que supera incluso la Constitución Nacional. Esa reglamentación hace que todas las personas con discapacidad tengan el derecho a ser asistidas por organismos de salud privados o estatales. Quienes tenemos obra social recibimos las prestaciones por intermedio de la obra social, y los que no lo tienen tendrían que tener un servicio de salud que por lo menos acá en Buenos Aires se llama Incluir, antes era Profe, y bueno, y cada vez los recortes son mayores, al punto que yo tengo conocimiento por varias terapeutas que hay prestaciones que directamente no las están aprobando ni otorgando. No sé cómo estará funcionando allí en Bariloche, pero acá en Buenos Aires cada vez se ven más y más marchas y reclamos, marchas de familias que vamos con nuestros hijos con discapacidad, tanto a la Quinta de Olivos, a la Casa Rosada, a pedir que no se nos quiten derechos tan fundamentales como, por ejemplo, el transporte, ¿no?, a los centros de atención. Sí. La verdad que sí, ha bajado muchísimo, como creo que en tantos otros ámbitos, pero en el de la discapacidad es un lugar más sensible porque, bueno, nosotros dependemos a veces de las pensiones y, bueno, básicamente de las prestaciones. Guada, vos sabés que el motivo de esta charla, por lo menos en lo personal, el disparador, ¿no? Yo lo que estoy tratando de hacer en algunas notas que vamos metiendo día a día acá es tratar de mostrar realmente cuál debe ser el rol del Estado y cuál es el rol del Estado hoy por hoy. En un momento en el cual estamos hablando de cambios, ¿sí? A una semana de una elección. En cuanto a la salud, más o menos diste un panorama de cómo se va llevando adelante, ¿no? De cómo pueden ustedes remarla. Digo, cuando digo ustedes, digo padres o familiares, ¿no? Que tienen dentro de su ámbito familiar un discapacitado. En el tema de educación, ¿cuál es el acompañamiento que hay que darle? ¿Cuál es el acceso a la educación que tiene una persona? Hay un montón de tipos de discapacidades, hay discapacidad psicomotriz, hay discapacidad intelectual, hay varias formas de discapacidad. Uh-huh. Pero vos que conocés más o menos del tema por estar metida ahí adentro y aparte por ser una trabajadora de la docencia. Una trabajadora de la educación. De la educación, tal cual. Sí, en eso, bueno, la verdad es que por un lado está los que son las leyes educativas que incluyen a la discapacidad, y ahora dentro de esas leyes hay como cambio, empieza a haber
en los últimos años un cambio en el paradigma que tiene que ver con la inclusión de las personas con discapacidad adentro de las escuelas. Aclarame algo para ver si puedo colaborar. Ahí en Bariloche o en Río Negro, las escuelas se dividen en, digamos, escuelas comunes y hay escuelas especiales para chicos con discapacidad. Hay escuelas especiales, mirá, hay escuelas que son inclusivas, hasta donde yo lo sé, no soy un entendido en el tema, guarda que si del otro lado hubiera alguien que está escuchando y conoce el tema, estaría bueno llamado de por medio 631797, mensajito, aunque sea el WhatsApp, como para desasnarnos en el caso de que yo me mande alguna de las mías. No, está bien. Fuera de eso, hay lugares, hay clínicas de día, hay centros de día, como Esperanza, es el único que me viene a la mente en este momento, que están haciendo muy buen trabajo dentro de las pocas herramientas que tienen, ¿no? En cuanto a la inclusión y a la educación de personas con discapacidad. Exacto. Bueno, acá en la provincia de Buenos Aires las escuelas se dividen en escuelas comunes para todos los chicos, que también ahora deben ser inclusivas, lo recalco la palabra, ¿no? Deben ser inclusivas. Después están las escuelas especiales, que también se diferencian en estos rangos, ¿no? Intelectuales, motores, ciegos, sordos. Y después están lo que es los centros educativos terapéuticos, centros de días, escuelas de día, que son para personas que no responden a un general de poder acceder a la educación formal, porque tanto las escuelas especiales como las escuelas comunes serían las de educación formal. Bueno, mi hija puntualmente va a un centro educativo terapéutico que, le otorga las herramientas que ella necesita para lograr la mayor independencia posible. Ahora, en cuestión de inclusión educativa, lo que indican las leyes es que todas las escuelas deben tomar al niño que va a anotarse más allá de cualquier condición que tenga y otorgar, facilitar absolutamente todas las condiciones para sortear las barreras que la sociedad impone para lograr el objetivo del aprendizaje. Eso sería como el nuevo paradigma educativo. Eso en realidad es muy difícil de llevar a cabo. Mira, el ejemplo claro lo tengo que cuando yo el año pasado estuve buscando una escuela para donde llevar a Julia, que estaba terminando su jardín de infantes. Ella hizo todo su maternal y jardín de infantes en jardines municipales de acá de la localidad de Avellaneda, provincia de Buenos Aires, que es donde nosotros vivimos, y que abrieron todas las puertas y se generó todo para que ella con un acompañante accediera a la educación. Bueno, cuando se egresa, yo comienzo mi recorrido de búsqueda y lo que me sugiere una directora de una escuela especial es que yo tenía toda la opción de mandar a mi hija desde el mejor colegio privado de Avellaneda, común, hasta la escuela que a mí se me ocurriera, porque ese era mi derecho. Ahora, después estaba en mí ver si eso realmente era lo mejor para Julia. Claro. Y la verdad es que, bueno, por eso terminamos tomando la decisión que tomamos. Mi reflexión al respecto como educadora, que hace casi 7 años que soy mamá de una persona con discapacidad, es que para que esté completo verdaderamente ese paradigma, la discapacidad tendría que entrar a la escuela común por absolutamente todas las formas de entrada que tenga esa escuela, desde las puertas, las ventanas, los agujeros, las rendijas. La discapacidad atraviesa la vida de las personas. Ese es uno de mis lemas desde hace algunos años, y tiene que ver con que si nosotros escucháramos como educadores, y ojalá estén escuchando muchos educadores ahí en Bariloche, si nosotros escuchamos a nuestros alumnos comunes sin discapacidad, podríamos dar cuenta de que alrededor de ellos existe alguna persona cercana, familiar, amigo, conocido, con discapacidad, y que por lo general aprendemos cuando tenemos a alguien con discapacidad cerca, aprendemos a medir una medicación, a impulsar una silla de ruedas, a conectar de otras maneras. Y si ese aprendizaje que como personas sin discapacidad adquirimos, lo aprendemos a transmitir, seríamos multiplicadores, ¿no? Esa es mi
mi idea, y es lo que estoy tratando de promover en los ambientes, en los ámbitos que puedo, profesorados, charlas, redes sociales, porque me parece que ahí es donde radica o podría radicar el verdadero cambio en inclusión educativa. No basta con tener un alumno o una alumna sentada con discapacidad, tratando de hacer lo que se puede, porque los docentes no estamos, es cierto eso, no lo podemos negar, no salimos de un profesorado, de un magisterio preparados para atender personas con necesidades especiales. Pero si escuchamos más a los alumnos que tenemos, si dejamos que la discapacidad ingrese en el aula, entonces el aprendizaje podría darse como, por ejemplo, cuando hacemos una salida didáctica y utilizamos todo lo aprendido para transformarlo en aprendizaje. Eso es como yo lo veo. Después, lo que está sucediendo dista bastante de eso. O sea, nos obligan a los docentes a tener una persona con discapacidad sin saber qué hacer, sin herramientas. Sin la preparación y sin las herramientas. Exactamente. Eso es lo que creo que, bueno, digamos, cuando te toca, yo siempre digo que siempre me consideré, qué sé yo, una buena maestra, no me voy a tirar a menos, pero desde que Julia llegó a mi vida y pude conectar con mis alumnos desde el lugar de la discapacidad, me considero un poco mejor docente porque bueno, la prueba está en que ellos vienen a contarme y a pedirme ayuda y consejos y hasta medicación o tips para hacer algún tipo de estimulación, qué sé yo. Me parece que hay que dejar entrar, porque la discapacidad, cada vez somos más los padres que nos animamos a levantar la bandera de la discapacidad con absoluto orgullo. Vos debés saber bien que la discapacidad se ocultaba, sí, se encerraba en las casas, y bueno, eso ya por suerte cambió, ¿no? Y esto como última, Guada, porque nada, hay una cuestión que viene de casa, viene de cuna, ¿no? En cuanto a las trabas para inclusión de la persona discapacitada dentro de la escuela, lo ves más en los padres o en los chicos, digo, en el ámbito del aula, ¿no? Fuera de la maestra que contenedora, que quiere esa situación, que se haga cargo, pero digo, los chicos, ¿cómo tratan ese tema? No. ¿Lo discriminan, no lo incluyen, en el recreo no le dan bolilla? No, hay una cuestión de los padres que no quieren un chico con algún síndrome o con alguna patología dentro del aula con sus hijos. Por lo general es las discriminaciones son cuestiones de adultos, nunca de niños. Para que un niño sea discriminador es porque alguien enseñó, es como el lema ¿no? De ningún chico nace chorro, ningún niño nace chorro. Bueno, eso es lo mismo, ningún niño nace discriminador. Para eso tiene que haber un adulto que enseñe, y mi experiencia por lo menos es que todo lo contrario. O sea, a mi hija los niños la impulsan, la alientan, la retan, la tratan como un igual, con las diferencias que tiene a la vista, pero para ellos es la normalidad. Así que siempre la cosa está en los adultos. Pero bueno, digamos, ¿qué podemos esperar si no estamos ante una sociedad que esté acostumbrada? Y bueno, y ahora mucho menos, Rodo, vos sabés que las políticas, creo que en esto estamos de acuerdo, ¿no? No colaboran, digamos, para propiciar ambientes. No, al contrario, empeoran las situaciones. Exacto. Así que, pero no, los niños, las niñas, es lo mejor que le puede pasar a una persona con discapacidad, estar rodado de niños, niñas y algún que otro animalito doméstico que sume. No, para nada. Los adultos son el tema, siempre somos los adultos. Guada, tenemos que cambiar nuestra mirada. Sí, deberíamos de cambiar. Bueno, es el pequeño aporte que en la mañana de hoy pudimos hacer, es tenerte al aire y nada, tratar de ponerse un poquito los zapatos. Gracias, ¿sí? Te agradezco muchísimo. No, a vos. Espero que hayan podido sortear todo este tema de nevadas tan fuertes y todo, y que estén
todos los barilochenses bien, les mando un gran y fuertísimo abrazo, y a vos, Rodo, mi cariño de siempre, de toda la vida. Te mando un abrazo, un abrazote a Julia, a tu pareja, y Gracias. nada, ojalá que nos crucemos pronto. Dios quiera, gracias, muchas gracias. Un beso grande a toda tu audiencia.